Hola, muy buenos días. Yo soy Dan Cosa y muchas gracias por invitarme a ser parte de este primer encuentro metropolitano de comunicación popular. Es un honor ser parte del Comité Nacional del 15º aniversario de la gesta heroica del Che Guevara. Gracias también, por supuesto, a Choche Odrego Pacheco por invitarme a hablar y compartir mis experiencias y hablar un poco sobre los desafíos que enfrentamos hoy día como raza humana. Hoy voy a hablar sobre la historia de la foto del guerrillero heroico y como es la imagen más reproducida en la historia de la fotografía, vale la pena hablar un poco sobre la foto en sí misma también. Luego voy a explicar un poco sobre la situación sociopolítica actual en los Estados Unidos y también en Europa, que es parte de un levantamiento global neofascista. Y voy a hablar un poco sobre enfrentamos ese desafío y cómo luchamos contra este levantamiento neofascista. Bueno, la foto de la gesta heroica del Che Guevara surgió en el año 1967 y fue apropiada por movimientos antiimperialistas manifestados por la generación del 68 en varias partes del mundo. Se ha documentado el uso de la imagen de la gesta heroica en Berkeley, California, en la Ciudad de México, en Chicago y hasta en Berlín y París este año también. Fue un símbolo de la revolución justa, de la revolución cubana, que fue el movimiento contra un dictador, Batista, quien tuvo el apoyo de los Estados Unidos durante la mayoría del siglo XX. Más allá de su significado en Cuba, la foto del Che vivo fue un recordatorio fuerte de su sacrificio para mejorar las vidas de millones de personas oprimidas por el imperialismo en cualquier parte del mundo. Aunque se había muerto en Bolivia debido a las fuerzas contrarrevolucionarias del CIA y los Estados Unidos, la imagen se permaneció como símbolo de la justicia y de la posibilidad de un futuro mejor para todos. Como la generación del 68 reconoció la fuerza de la imagen en esa época, hoy día seguimos aprendiendo del ejemplo del Che. Es decir, es tan pertinente hoy como lo fue en los años 60 y 70. Las manifestaciones antiimperialistas en varias partes del mundo en 68 tuvieron distintos objetivos. Por ejemplo, en París protestaron contra la represión de estudiantes en la universidad y también para la autonomía de esa universidad de Sorbonne. Y en Chicago la juventud protestaba la desigualdad social y contra el racismo también. Sin embargo, todas las manifestaciones compartieron esta imagen del Che. ¿Por qué? Fue una foto que encarnó el espíritu de una revolución cultural, social, y nos acordamos de su dicho famoso, cito, la revolución siempre es un canto inconcluso, es decir, que sigue siempre. También dijo que el Che, cito, todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. Fin de cita. Durante el llamado Verano del Amor de 67 en los Estados Unidos, la idea de que no hay revolución sin amor inspiró a millones de personas también. A pesar de que las luchas tuvieron varios objetivos locales, poco a poco llegaron a concertar un objetivo común. Esto fue poner fin a la guerra de Vietnam. Fue una guerra que comenzó como una revolución para la independencia y la descolonización del país de Vietnam del país madre de Francia en los años 50. Pero cuando entró a los Estados Unidos fue claro que fue parte de la Guerra Fría ya. La inspiración del Che de luchar contra el imperialismo y el neocolonialismo encapsuló esta visión unificada tras continentes, desde Asia a África y hasta en las Américas también. En este país, las ideas del Che influyó el movimiento contra la guerra de Vietnam y facilitó el surgimiento del movimiento antiimperialista para los derechos humanos en los años 70 también. La administración del presidente Jimmy Carter fue la primera en promover y crear políticas que respetaban los derechos humanos de todo el mundo, pero en particular en América Latina. Un ejemplo de esto es el nuevo tratado del Canal de Panamá establecido en 77 entre Carter y Torrijos, Torrijos de Panamá, y esto llegó a devolver los derechos del canal al Panamá en el año 2000. Fue un gran paso
adelante para los dos países. Sin embargo, parece que hemos olvidado las lecciones que aprendimos en esa época. En los Estados Unidos y en Europa estamos viendo el resurgimiento de un fenómeno arcaico. Este es el neofascismo. Aquí el movimiento se manifestó bajo la campaña de Trump. Y el presidente actual aquí ha estimulado sentimientos de xenofobia, del nacionalismo blanco y hasta el movimiento neonazi. Yo tuve mucho miedo de que Trump pudiera ganar la presidencia y no me sorprende el surgimiento de los neonazis debido a la historia del racismo en este país. Y voy a hablar un poco sobre esta historia hoy también. El Trump le ha legitimado a un grupo con raíces profundos en este país, pero que debe mantenerse estigmatizado. Este es el pueblo que cree en la supremacía blanca. Son los descendientes de los esclavistas que aún no creen en la igualdad, aunque fue inscrita en la Constitución desde el principio. En el año 2008, aquí elegimos al primer presidente afroamericano, Barack Obama. Y durante los 8 años de su presidencia, el Trump, que es un millonario élite, acusó a Obama de no haber nacido en los Estados Unidos, aunque esto fue completamente falsa, fue mentira. En respuesta, los medios de comunicación grandes, incluso en la televisión, invitó a Trump para explicarse. Y no siempre lo criticaron por acusar al presidente sin evidencia alguna. Pero al mismo tiempo le ofrecieron una plataforma grande donde pudo convocar a los racistas que detestaron a Obama por nada más sino su raza. Durante su campaña electoral, Trump llamó a los inmigrantes latinos, cito, asesinos y violadores. Prometió construir un muro enorme entre los Estados Unidos y México en la frontera y dijo que mandara a México que pagara para todos los gastos para construir este muro. Prometió bloquear la entrada de personas de países musulmanes basado en el miedo del terrorismo extremista. Y esto es aunque aquí hemos sufrido muchos más ataques violentos por hombres jóvenes blancos con pistola desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 que ataques islámicos. Bueno, los afanes de Trump aplaudieron estas promesas sin pensar, pero el vendedor les hizo sentir justificado en su nacionalismo blanco. Esta retórica ha fomentado ataques racistas contra musulmanes, contra personas de color, en los primeros meses de su presidencia, en todos los meses que han seguido también. El país vio un incremento notable en los primeros meses de la administración de Trump, y esto no me sorprende porque ha justificado este racismo y ataques contra personas de color también. Un ejemplo que me enfureció mucho, que quiero hablar un poco sobre un ejemplo específico. Esto fue el día 12 de agosto, cuando hubo una manifestación de nacionalistas blancos en una ciudad cerca de donde yo asistí a la universidad, en Charlottesville, Virginia. Es un poco norte de donde yo vivo ya, en Carolina del Norte. Allá llegaron algunos 200 neonazis con la bandera suástica y algunos llevando uniformes de un grupo llamado Ku Klux Klan, o KKK, que es un grupo arcaico desde el siglo XIX que atacaban y asesinaban a gente de color con impunidad. El pueblo local de Charlottesville salió a las calles para enfrentar a los racistas que vinieron desde partes muy lejos de ese lugar. Y la mayoría de estos manifestantes blancos fueron armados con rifles grandes también. Los dos grupos se lucharon a puños en las calles. Varios afroamericanos fueron batidos con palos y casi fueron asesinados también en esas luchas. Mientras tanto, un neonazi manejó su carro directamente en un grupo de contramanifestantes, matando a una mujer. Esta mujer fue llamada Heather Heyer y estaba protestando a Trump y un terrorista neonazi la mató. Me da mucha cólera, claro. Y ya la recordamos como una mártir en la resistencia contra el fascismo en este país. Ella había escrito en su página de Facebook antes de salir a la calle ese mismo día, cito,
Si no estás indignado, no estás prestando la atención que necesitas. Es una frase que debe inspirar la resistencia tanto hoy como los dichos del Che, quien dijo hasta la victoria siempre, ¿no? Que no debemos parar de resistir al fascismo. En su comentario después del evento, el presidente Trump no condenó a los nazis y dijo que hubo violencia en ambos lados. Esto fue mentira, fue una aprobación de los racistas y de su violencia. Por un lado, aparecieron residentes del pueblo de Charlottesville quienes manifestaron contra la presencia de racistas. Entre ellos, unos viejos amigos míos también. También entre ellos hubieron curas, pacifistas y un grupo autodefensa sin armas llamado los Antifa, corto por antifascistas, ¿verdad? Pero bueno, lo que estamos viendo acá en los Estados Unidos es exactamente cómo funciona la hegemonía, como lo teorizó Antonio Gramsci mientras estaba preso bajo el fascismo italiano en los años 1920. Porque acá, a la clase media y la clase baja, el Trump le ha prometido vidas mejores, más trabajo y salarios más altos. Pero esto no va a pasar. Las vidas de los anglos racistas no van a mejorar nada bajo Trump ni bajo el Partido Republicano. Pero esta gente ha votado para Trump porque el millonario ha señalado que comparte su miedo de la igualdad. Piensan que la igualdad racial significa el fin de la supremacía blanca y de los privilegios que esta ideología les ha dado desde la época colonial. Y un poco sobre la historia del racismo y la KKK en este país. En los años 1930 había un movimiento nazista en los Estados Unidos que no nos gusta recordar y mucha gente no habla de ello acá, pero es muy importante entender. Y los KKK fueron parte de este movimiento. Los supremacistas blancos que manifestaron en Charlottesville cantaron, cito, los judíos no nos reemplazarán, que claro es un eco de los racistas de los años 30 que gritaron Heil Hitler. También la política de este grupo es un eco de la política de los nazis en la década 30 y la década 40 también, porque en ese entonces los Estados Unidos rechazaron varios grupos de judíos refugiados de Alemania y hoy día estos mismos racistas dicen que quieren rechazar la entrada de refugiados desde Siria y Libia también y de Irak, claro. Bueno, hace 2 semanas que Trump perdonó a un policía racista en el estado de Arizona con su poder ejecutivo, el cual es constitucional pero muy provocativo. Este policía alguacil, en inglés decimos sheriff, fue condenado en cargos de ser abusivo contra latinos americanos en su estado, hasta contra los ciudadanos legales del país también. Esta semana terminó un programa para jóvenes de padres inmigrantes sin documentación que fueron traídos aquí antes de que tenían 13 años de edad. Es decir, estos jóvenes no tenían nada que ver con la decisión de cruzar la frontera sin papeles y solo conocen a este país como su hogar. No conocen los países de sus papás y la mayoría de ellos no hablan español y por todos de lo que entendemos son estadounidenses. Bueno, Obama inició un programa para proteger a estos jóvenes de la deportación y el derecho de trabajar y estudiar sin miedo. Estamos protestando esta decisión de terminar este programa de protección. La decisión de Trump de terminar este programa, estamos protestando en las calles. Y bueno, es importante para mí enseñar la verdad de esta historia en mis clases también, aunque hay mucha resistencia entre mis propios alumnos que no quieren saber esta verdad porque sus familias son muy conservadoras y no quieren que aprendan la verdad de lo que está pasando. Bueno, esto me lleva al tema de Europa, de lo que está pasando ahí, que es muy parecido. Bueno, debido a las migraciones masivas allá, primariamente de Siria e Irak, debido a las guerras y violencia, vemos el resurgimiento del fascismo allí también. Lamentablemente, entre los refugiados han infiltrado algunos terroristas del Estado Islámico
que toman ventaja de la situación y para promover su ideología también. Y los nacionalistas europeos han manipulado el miedo de tales ataques terroristas, implicado una región entera con los pocos extremistas de ellos, y apelando también a una idea arcaica de la identidad nacional en términos raciales. Vemos ejemplos de este fenómeno que también definió el fascismo de las décadas 30 y 40. Bueno, primero voy a dar como una lista de los políticos actuales que tienen tendencias fascistas, aunque son bastante distintos también. El primer ejemplo sería en Turquía, con el levantamiento de Erdogan, que tiene muchas tendencias nacionalistas y muy conservadoras y también bastante fascistas, diría. Bueno, la decisión del Brexit de Inglaterra, de la Unión Europea, y la elección de Theresa May y Boris Johnson, ahí también fue parte de una política de xenofobia. Y también en Francia, donde Marine Le Pen casi ganó a Macron por la presidencia allí también, es otro ejemplo del neofascismo. En Hungría tenemos los ejemplos de Viktor Orbán y Gábor Vona, quienes niegan ser fascistas, pero lo son en práctica y política hacia inmigrantes, y son nacionalistas muy claramente. Bueno, en Dinamarca el ejemplo de Pia Kjærsgaard, quien era político desde la década 80 también, y en Eslovaquia hay un nacionalista llamado Marian Kotleba. Bueno, en Holanda el ejemplo de Geert Wilders, y otro ejemplo que es bastante distinto, pero que también tiene estas tendencias nacionalistas, es el dictador de las Filipinas, Duterte. Y en su guerra contra las drogas, esta se ha combinado como una guerra contra la prensa libre. Así que cualquier persona que protesta o dice algo mal sobre Duterte termina ser asesinado sin saber quién cometió la crimen. Bueno, en todos estos casos los políticos han fomentado apoyo para ellos y sus oligarquías tras narrativas nativistas, xenofóbicas y que solo sirven para enriquecer más a los ricos y los poderosos y a empobrecer más a los pobres. Bueno, me preocupan mucho algunos datos en particular sobre el resurgimiento del fascismo en estos países. Esto es que un gran porcentaje de la juventud, bueno, por lo menos en Estados Unidos, ya no creen en las virtudes de la democracia, incluso la libertad de la prensa, ni la transición del poder pacífico, ideas que tenemos en las constituciones en muchos países. Es decir, si un líder de cualquier clase social les convence que él pueda resolver todos sus problemas, la gente votará para él y sacrificarán sus derechos civiles. Y esto facilita el avance de dictaduras, también de genocidios y también de más guerra. Por estas razones paso mis días enseñando a mis alumnos en la universidad aquí en Charlotte, pero muchos de ellos son de familias muy conservadoras y la verdad sobre la historia del imperialismo estadounidense y las lecciones que debemos aprender del fascismo hay que clarificar, ¿no? Pero también estoy clarificando las lecciones que debemos aprender de los líderes como Castro y Che en Cuba también. Bueno, combinado con la amenaza de una guerra nuclear con Corea del Norte y Estados Unidos en este momento, con dos dictadores que no tienen miedo, me parece, y el calentamiento global y todas las consecuencias en forma de desastres naturales que vemos en este momento, desde inundaciones hasta huracanes que vemos esta semana en el Caribe también. Vivimos en tiempos de mucha desestabilidad. Ya no queda tiempo para disputar entre la izquierda. Hay que organizar, consolidar y resistir este movimiento radical de la derecha para enfrentar los desafíos que enfrentamos hoy día. Si no comenzamos a ganar más representativos progresistas en muchos países, vamos a ver la subida de más dictaduras, de más guerra y de más destrucción masiva. Pero no quiero terminar en un punto muy negativo, porque yo creo que hay esperanza, porque yo veo también muchas vinculaciones entre varios países, entre Europa y entre países en África, en América Latina también, y yo quiero fomentar esas vinculaciones
Y esto sirve para que la gente que tal vez viene de familias más ignorantes o conservadores, que aprendan de sus experiencias y que aprendan la verdad de sus propios países y de lo que ha pasado, y que aprendan las lecciones de la historia y del pasado recién también. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar un poco sobre esta visión que tengo del mundo actual, y espero que pueda responder algunas preguntas también. Muchas gracias.